Pensar mal es muy fácil. Un pensamiento incorrecto, reiterado en el tiempo, lo voy a transformar en un pensamiento tóxico porque es además recurrente. Cuando un pensamiento lo has hecho durante mucho tiempo y se ha convertido recurrente, lo transformas en un pensamiento automático. Y aquí estamos perdidos. McLean, un neurocientífico norteamericano muy importante, habla de la teoría de los 3 cerebros y yo a esa teoría lo he simulado con mis 3 gorros que me acompañan siempre. No sabemos hablarnos bien. En el caso de hablarnos bien, nos sentimos incómodos. ¿Te imaginas estar fregando los platos y pensar qué buena eres? Yo he escrito pensamientos que serías incapaz de enseñárselo a otra persona, decir, esto es lo que estoy pensando. Estás chalada. Y automáticamente alguien te diría, eso no lo pienso yo. Que esto también nos ayudamos muy poco. Tenemos un superpoder. ¿Así? Sí. ¿Cuál es? Pertu, muchas gracias por venir. Nos conocemos de un taller de gestión emocional que tú impartiste y que todos sentíamos que tenías muchísima pasión por el conocimiento que nos estabas brindando. Tenías mucha empatía. Las personas que no nos conocimos mucho nos abrimos en este taller, compartimos nuestras situaciones de vida que nos llevan a emociones muchas veces difíciles. Entonces teníamos mucha ilusión de invitarte, de que vengas. Muchísimas gracias. Gracias, Casia. Gracias, Juan. Es un placer absolutamente enorme de estar aquí y que venga de la mano de ti todavía con más valor, con más emoción. Porque te recuerdo perfectamente, recuerdo a cada una de las personas que pasan por mis talleres, pero algunas se dejan notar más que otras, su energía, su necesidad de consulta, su forma de tomar apuntes, ¿no? Su pasión, incluso observas cómo intentan resolver algo suyo. Esto es muy evidente cuando hacemos talleres y tú fuiste ese tipo de alumna y para mí es súper emocionante, de verdad, muy sinceramente, gracias. Estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Vale, Pertu, pues al grano. Vamos. Dinos, por favor, ¿cuáles son funciones básicas de nuestro cerebro que influyen en nuestras emociones, nuestros pensamientos? Maravillosa pregunta, es una súper pregunta. Intentaré hacer una súper respuesta. Porque realmente ahí es la base de todo. Es decir, hasta ahora la información que nos llegaba era solamente de comportamiento, ¿no? Cómo nos tenemos cómo tenemos que hacer y cómo tenemos que sentir. Hasta ese atrevimiento hubo en mis años de enseñanza. Es así todo el rato, ¿no? No llores, no sientas prácticamente, te están diciendo indirectamente con el no llores, no te comportes, no hagas. Entonces, claro, de repente yo ya de adulta, de una forma casual primero y después con 5 años de estudio, y me peta la cabeza cuando con una teoría de McLean, un neurocientífico norteamericano muy importante, él habla de la teoría de los 3 cerebros para hacerlo más fácil de comprensión, porque es evidente que nuestro cerebro no es compartimental, es decir, se comunica todo el rato, las diferentes partes, pero él lo expresa de una forma muy divertida. Y yo a esa teoría que amo y que me voló la cabeza y que hubo un gran cambio en mí personalmente, lo he simulado con mis 3 gorros que me acompañan siempre en todos mis talleres y que son muy divertidos. Y entonces empezamos por este gorrito que es el de supervivencia. Es decir, esta parte del cerebro más primaria de todo solo quiere conseguir nuestra supervivencia. Nada más. Él no entiende de sentimientos ni de nada más. Después nos acompaña el sistema, este es el sistema reptiliano. Y después, con los años, aparece el sistema límbico, que se une. Y por eso me los pongo yo así. Cuando hago talleres y las ventanas son transparentes, pasa gente y considera que estoy haciendo un taller de payasos o algo así. Yo me muero de risa porque además se paran con un interés mayor que el que... Bueno, pero es así, me encanta. Bien, pues el sistema límbico, aquí descubrimos que es donde están las emociones. Cuidado,
Este sistema límbico y el reptiliano no tienen una conciencia por nuestra parte para hacer. Todo lo que ocurre aquí para la supervivencia y aquí en cuanto a los sentimientos, el cuerpo lo hace de una forma automática. Nosotros no somos conscientes, es decir, que nos mande que respiremos y respiramos de una forma automática, tú no tienes que pensar por la mañana, abrir el alveolo y poder respirar. O latir el corazón o múltiples acciones, como bien sabemos, para mantenernos. Por lo tanto, esto es muy importante. Tenemos dos partes, dos cerebros, como dice McLean, que son no conscientes. Al sistema límbico le acompañan dos amigos, que uno es el hipocampo y otro es la amígdala. El hipocampo, como bien sabéis, que yo no voy a descubrir nada, pero lo que se encarga es tener recuerdos, es la memoria, pero los vincula con las emociones. Y es un gran avisador a la amígdala y le dice, un momento, esto que está ocurriendo, que estás sintiendo, esto no va a traer nada bueno, yo lo tengo recogido, lo tengo almacenado, se ha pasado 5 veces. ¡Ojo! Entonces, la amígdala, que tiene muy mala leche, lo elimina porque el hipocampo sería el único en ponerse en contacto con el siguiente cerebro, que ahora veremos, y lo desecha. Y la amígdala se encarga en esos momentos de tratar de gestionar lo que ocurre, pero lo hace sin comunicarse con la otra parte del cerebro, que es el neocórtex, que es la única parte consciente, racional, la de la comunicación, la del lenguaje, la de la negociación. Por lo tanto, la amígdala se queda trabajando absolutamente en soledad. De ahí esa frase que a todos nos suena, secuestro amigdalar. Eso ocurre. Cuando estamos en secuestro amigdalar, tenemos que parar. Es imposible llevar a cabo una buena acción secuestrado solo por la emoción. Y esto es para petarte la cabeza. Es decir, poder yo tener autoconocimiento sobre mí, de que mis emociones solo las debo de transitar, de respetar, que no las voy a poder modificar porque están en un lugar donde yo no puedo decirles nada, ni en cuanto a su intensidad, ni en cuanto a su categoría, porque las hay, todas son sanas, pero una emoción puede convertirse en tóxica. Entonces yo aquí no puedo hacer nada. Tendré elementos que la conviertan en tóxica, pero yo aquí no puedo decidir con qué intensidad me entra. Quedar secuestrados aquí y tomar acciones es muy, muy altamente peligroso. Exacto. Entonces, por ejemplo, si estamos en una situación que queremos comprar algo, por ejemplo, y alguien nos dice, no puedes comprar eso porque necesitas alguna cosa. Y eso ya nos pasó una situación así varias veces. Y a mí ya varias veces me pidieron, por ejemplo, necesitas pasaporte para comprarte este curso o necesitas otra cosa para ejercer alguna acción. Yo sé que eso no es necesario, pero como ya varias veces lo tragué y no he dicho nada, esta vez justamente aparece la situación que tú acabas de explicar. Mi amígdala ejerce el secuestro y yo exploto. Muy bien definido. Bueno, es un acompañamiento casi a tenerte maravilloso, justamente como lo has definido. Por lo tanto, el autoconocimiento aquí es indispensable. Debemos de saber cuándo llegamos a este momento y retirarnos. Es tan fácil porque la emoción dura muy poquito tiempo en nuestro cuerpo. Somos los responsables de mantenerse en ese estado. Pero es tu voluntad mantenerse y tu responsabilidad mantener esa emoción que vino a ti segundos. Por lo tanto, si sabemos que esto está en nuestro cuerpo, que esto no lo ha generado el humano, que funcionamos así, señores, no nos pongamos en contra. Quizás la educación que hemos recibido hasta ahora ha sido inadecuada, pero ahora ya pues despertemos. Las emociones se transitan, se respetan, se abrazan, son nuestras, no se juzgan. Y esperamos entonces a poder trabajar con nuestra maravillosa parte del cerebro y última, que es el neocórtex, que es la parte racional. Y aquí, entre otras muchas
partes conscientes, es decir, actos conscientes, tenemos, para mí, la dogma, el pensamiento. El pensamiento aparece en neocortes y sí que tenemos voluntad absoluta de pensar de una determinada forma. Qué maravillosos mis gorritos. Fíjate lo que te digo, que estábamos hablando de emociones y nos hemos ido al pensamiento, porque la cronología es la siguiente. Pensamiento, emoción y acción. ¡Buah! Por favor, esto debería estar escrito y recordarnos en nuestras paredes de casa, en la nevera, en la habitación. Lo voy a volver a repetir, es pensamiento, emoción y acción. Es decir, no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. Entonces, si yo, por ejemplo, digo a alguien en la calle que me cruza demasiado rápido, me pones nerviosa. ¿Él me pone nerviosa? Con lo que tú estás diciendo. Ahí me encanta porque de entrada has puesto a tu pensamiento en hipótesis. Y eso es lo que debemos de hacer constantemente. Nuestros pensamientos no tienen una razón aplastante y mucho menos dominarnos, ¿no? Que esa razón sea incluso superior a la que tú concibes en tu parte de inteligencia más lógica, ¿no? Entonces, al pensamiento, que si luego hablamos ya veremos pues por cómo viene, porque a veces es recurrente, porque a veces es negativo, pero eso es otro mundo. De entrada, ya con que nos quedemos que el pensamiento lo puedes gestionar tú y darle la calidad que tú desees darle. Es tu responsabilidad, pero además es una herramienta que siempre podrás hacer. Y que de ahí, de ese pensamiento, surge la emoción. Y que después de una emoción viene una acción. Pues mira, una cosa muy sencilla. Si yo quiero que mis acciones estén alineadas con lo que yo quiero en mi vida, con lo que yo quiero en mi microespacio, en mi familia, en mis talleres, en mi trabajo, si yo quiero que esa acción sea bonita, no puedo tratarla en soledad. Tengo que irme a saber qué pienso cuando la voy a realizar. Y si tengo que parar, que muchas veces es absolutamente necesario parar, retroceder y volver, pero no estamos acostumbrados. Exactamente. Y quizás para hacerlo un poquito más fácil, entonces podemos distinguir algunos pensamientos tóxicos para decirlos ahora y después cuando estamos en alguna situación, ya si lo pensamos, ya pensamos, Pertu mencionó este pensamiento, vamos a mirarlo. Muchas cosas se me desarrollan ahora con esta súper pregunta también, ¿eh? Es que tú vas ahí al grano, ¿eh? Gracias. Verás, un pensamiento malo, no tóxico, un pensamiento malo, un pensamiento negativo, lo generas tú y viene de nuestra mochila. Es decir, cuando hablamos de las creencias. Es decir, de lo que me pasa, de cómo lo he gestionado, eso va haciendo, ¿no? Va haciendo una bolsa de experiencias. Por lo tanto, pensar mal es muy fácil. Y no tenemos tampoco que castigarnos por ello, porque nuestro cerebro reptiliano quiere no gastar energía, sobre todo, y ponernos a salvo. Por lo tanto, es algo de entrada a agradecer. Pero claro, ¿qué sucede? Que un pensamiento incorrecto, reiterado en el tiempo, es decir, que yo, consciente de estar pensándolo mal, lo sigo alimentando y lo sigo pensando, lo voy a transformar en un pensamiento, ahora sí, tóxico, porque es además recurrente. Y cuando un pensamiento tóxico lo has hecho durante mucho tiempo y se ha convertido recurrente, resulta que lo transformas en un pensamiento automático. Y aquí estamos perdidos. Mira, Casia, tenemos 60.000 pensamientos diarios, de los cuales el 70%, es decir, 42.000 pensamientos diarios, son automáticos. Y solo el 30% son pensamientos en presente, conscientes. Si ¿qué hay en ese 70% de pensamientos automáticos? Pues si yo pienso mal,
Si yo acostumbro a darle a todo ese grado de drama, de consistencia gruesa, desagradable, y lo automatizo, va a ser un pensamiento que va a pasar cuando yo no quiera que pase. Y voy a vivir en este pensamiento. Y voy a malvivir con ese pensamiento. Y además este pensamiento tóxico que lo llamamos, que suena como algo súper malo, puede ser un pensamiento como no soy suficiente. Ya está. Eso no. Nos hablamos muy mal. Uh-huh. Esto es otro melón importantísimo, el de hablarnos mal. Pero voy a recuperar una cosa porque también tenemos que ser muy, muy precisos en saber y grabárnoslo que un pensamiento que hemos dicho que genera una emoción, cuando el pensamiento es malo o tóxico, la emoción va a ser mala y tóxica. Esto es gravísimo. Es decir, nos estamos autocontaminando casi voluntariamente, porque ese pensamiento que no lo he puesto en cuarentena, que no lo he desarrollado ni que sea en una libreta para saber cuánta objetividad tiene de veraz, porque muchas veces nuestros pensamientos no son verdades, son una mezcla de creencias, emociones, porque aquello, porque lo otro, porque ya me pasó, y todo esto hace un lío, ¿no? Un lío de hebras que al final llevan a una turbulencia, pero que se automatiza si no es capaz de separarlo y decir, espérate, esto que me perturba tanto, déjame que lo escriba, déjame que analice. Porque mira, si tenemos que cargar de 70% con un porcentaje de pensamientos veraces, incómodos y tóxicos, nos aguantaremos. Porque en la vida nos pasan muchas cosas y algunos de ellos no se pueden transformar. Y yo contra estos, no, con ellos hay que ser amigo. Pero me estoy refiriendo a una gran mayoría automáticos que alimentamos. Hay muchas influencias para tener pensamientos negativos, pero hay una, y tú lo has puesto el ejemplo, ¿no?, que es cómo nos hablamos. Uh-huh. Entonces, el cómo nos hablamos es fundamental, porque hablarnos bien y mal va a predecir tu forma de valorarte, es decir, tu autoestima. La autoestima, la definición de autoestima, es tu propio valor. Hablarte mal va a generar que tu autoestima sea débil. Yo no sirvo para nada, soy feísima, no hago las cosas bien, ya he cometido otra vez este error. Sí, yo muchas veces escuché mis amigas o algo diciendo, soy tonta. Y pensaba, ¿cómo lo puedes decirte a tú misma eso? Fíjate. Pero seguramente no fue la primera vez. Fíjate. Y es eso, que hacemos sin darnos cuenta. Claro, es que lo hemos normalizado de una forma bestial. Y esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar. Es muy sacrificado. Yo que en estos 5 años con mindfulness, gestión emocional, algo de neurociencia, programación neurolingüística, todo esto me llevaba siempre a tener herramientas de trabajo y yo misma aplicado en mí, es un trabajo de narices. Es muy fácil leer el ejercicio, porque, hombre, pues ahora mismo cojo yo un pensamiento y voy a desgranarlo, ¿no? Voy a ver de dónde viene, cuáles son mis, ¿no? Un DAFO de estos, ¿no? mis fuertes, y es súper complicado. Y lo que más complicado es aún, después de hacer esta relación, que hay múltiples técnicas, es mantenerla. Porque nuestro cerebro, ¿qué hace con lo que mantenemos? Que lo automatiza. Por lo tanto, si un pensamiento que no es correcto, yo lo transformo en un pensamiento más alineado, más correcto, o si cuando me hablo bien, cambio mi forma de hablarme y le doy otro sentido, otro color, no tanto machaque, si no lo hago durante mucho tiempo, no lo voy a automatizar. Y el no valgo o soy tonta o lo he vuelto a hacer va a estar constantemente en nosotros. Es muy difícil, pero no es imposible, porque tenemos un superpoder. ¿Así? Sí.
¿Y cuál es? La neuroplasticidad. Vale. Es brutal saber que tengamos la edad que tengamos, el cerebro está impaciente porque les des otras formas de hacer. Y yo explico en mis talleres un ejemplo muy bonito para explicar, bueno, un ejemplo, ahora no me sale la palabra, pero como una acción que ocurre con un pastor y sus ovejitas para determinar qué es la neuroplasticidad, y lo voy a explicar. Un pastor con sus ovejas decide pasar por el camino izquierdo de una montaña. En ese momento no hay camino. Y pasa un día, y pasa otro, y pasa otro. Y esas ovejitas, ese rebaño, va chafando la hierba hasta el punto de transformarlo en camino, ¿verdad? Eso es el símil a una ruta neuronal nueva. Tenemos la capacidad de hacer nuevas rutas neuronales. Cuando esas ovejitas han pasado durante todo el mes, 3 meses de primavera o o el objetivo de que el pastor esté llevando a sus ovejitas, está creando una nueva ruta neuronal. Al cabo de los meses, ese pastor, quizás por la climatología de la zona, decide llevarlo a otro camino y empieza esa misma acción en otro lugar. Pero ¿qué pasa con el camino que hemos dejado que ya no van a pasar las ovejitas por las tardes? Van a empezar a nacer hierbitas, ¿no? Y al final va a difuminar el camino. ¿Esto qué quiere decir? Que esa ruta neuronal se va a dejar de transitar. Es decir, la neuroplasticidad hace una nueva ruta con una nueva acción que tú desees hacer y, sin embargo, aquella que tenía automatizada y que no vuelves a repetir, simplemente por un concepto de energía, dice a la basura. Esto es brutal. Claro, entonces poniéndolo a un ejemplo, yo entiendo esta ruta neuronal como un pensamiento o muchos pensamientos que me vienen cuando yo estoy mirando social media y estoy mirando otros podcasts y empieza a esta ruta que ya está hecha. Estos podcasts son mejores, la gente ya hace cosas mucho más avanzadas, empiezo a compararme. Entonces es uno de estos tipos de pensamientos tóxicos. Empieza a compararme. Qué bonito. Si tú siempre en la misma dinámica, es decir, fíjate que además, mira qué fácil es automatizarlo. Cuando entras por la misma puerta, olerás los mismos olores que tú hayas decidido que estén aquí, está el mantel negro, está esta luz que te viene directa y automáticamente tu cerebro recoge todo esto y dice, ¿lo has transformado en automático? Por lo tanto, para quitártelo de encima con un gran esfuerzo, tienes que sobreescribir, tienes que buscarte otra explicación diferente a la que estás teniendo. Y cuando te venga la automática, porque te va a venir por una cuestión, repito, de energía, a tu cerebro le es mucho más fácil decirte, calla, no pienses, mujer, si lo piensas todos los días y luego además te sale bien, ¿sabes? Uh-huh. No, tienes que trabajarlo para decir, no, hoy va a ser el más importante, hoy va a ser el mejor, hoy lo voy a estructurar mejor, hoy la temática seguramente llega a mucha gente, no sé, desconozco, no, claro, no quiero... O puedo, como yo lo veo, puedo pensar, ¿y qué pasa si yo hoy pienso diferente sobre el contenido que estoy viendo? ¿Qué pasa si yo hoy, en vez de ver que la gente es mejor que yo, porque siempre vamos a encontrar a la gente que es mejor, etcétera? ¿Qué pasa si yo empiezo a pensar, wow, ¿qué puedo aprender de estas personas? Wow, estas personas seguramente pasaban por lo que yo estoy pasando y están en el momento donde están y les admiro. Maravilloso. Yo entiendo así este cambio de pensar. Así es. Por eso te preguntaba sobre tipos de pensamientos tóxicos, porque estamos tan acostumbrados al flujo de los pensamientos. Totalmente. Que, por ejemplo, si no meditamos, ni siquiera nos damos cuenta de estos pensamientos. Totalmente. Yo recuerdo que cuando empecé a meditar, me daba cuenta que estaba escuchando todo el tiempo mis pensamientos y después de entrar más profundo o después de practicar bastante tiempo, un día me di cuenta, por fin escucho los pájaros.
que están cantando. Increíble. Por fin no escucho este parloteo incesante. Tu ruido interno. Exactamente, por fin escucho silencio, ¿no? Pero antes no me daba cuenta de todo este contenido. También por eso me parece que es a veces más fácil reconocer que me está pasando este proceso de pensamientos incesantes cuando tenemos ejemplos, porque ya... Correcto. Meditar es una gran oportunidad de reconocimiento de pensamiento. Y decirte que en mis talleres, cuando hacemos ejercicios, no de meditación, sino ejercicios con papel y escritura, que para mí, y además ahora estoy iniciándome en un curso de escritura terapéutica, porque lo es, y porque hay una acción mental cuando reflejas en la escritura bárbara, que no ocurre con el ordenador ni en el habla, pues decirte que hay una gran dificultad, es decir, todo el mundo reacciona inmediatamente ante la pregunta. Ponme un ejemplo, es decir, vamos a trabajar una frase destructiva que utilizas tú para ti misma, ¿no? ¿Cuál es la frase? En décimas de minutos tú ves toda esa primera línea, todo el mundo la ha rellenado. Cuando preguntas, vamos a reformular esto que te dices en función a que no es verdad, ¿no? ¿Y cómo podrías sustituirla? La gente queda con el boli así pensando. No sabemos hablarnos bien. Quedan así como diciendo, y no solamente sabemos hablar bien, es que en el caso de hablarnos bien nos sentimos incómodos. Es decir, lo hago de puta madre. Esto no lo escribe nadie porque como saben que luego lo vamos a decir entre todos, nadie quiere decirse lo hago de puta madre porque entran ya las creencias de que si eres, que si te lo crees, que si tal, con lo cual volvemos atrás. Nos volvemos a hablar mal de lo que hemos escrito, reformulando la posibilidad de mejorar la inicial. Es brutal, la gente se queda así con el lápiz, así. Y la mala la han escrito, pero es que no han levantado ni la cabeza. A mí esto ya a ti dice todo. Ya dice todo. Bueno, y cuando hablo de ellos, hablo de mí también, ¿eh? Yo estoy metida aquí, esto de cuchillo de palo en casa del herrero, esto, vamos, se me saldrían los colores, ¿no? Si mi hija definiese estas acciones conmigo misma, ¿no? Es posible que saliese algo retratada, pero es que así somos los humanos. Pero repito, si somos así, pero si sabemos qué procesos son automáticos, cuáles no, mi deber, mi autorresponsabilidad viene de la mano del autoconocimiento y de la voluntad del cambio. Y encima, con el superpoder de la neuroplasticidad que te da permiso, tengas la edad que tenga, en volverlo a hacer una ruta neuronal automática y que vaya a esa bolsa del 70% de los pensamientos rumiantes. ¿Te imaginas estar fregando los platos y pensar qué buena eres? ¡Uf! ¡Ah! Eso es posible, es posible, es posible. Quiero decir, neurológicamente, es posible. Sin embargo, ahí estamos todos atascados, ¿eh? Sí. No debemos de dejar que un pensamiento tóxico conviva con nosotros mucho tiempo. Claro. Doy por sano que en un momento de explosión, de secuestro amigdalar, o que esa acción es repetitiva, ¿no? La situación sea repetitiva, puedas dejar llevarte. Pero primero, ya cambia todo si eres consciente que no lo estás haciendo bien. Ya es otra historia. Que es aquí el cambio en mí, vino aquí. En el concepto de saber. Esto ya es brutal. Porque me da menos miedo sentir mal. Me da menos miedo pensar mal. Y además sabes qué hacer con eso. Sé qué hacer con ello y sé además que de verdad tiene lo que yo le quiera dar. La bola que yo le quiera dar. A mí me encantó un ejemplo que me daste de cómo tú estás encarnando lo que aprendiste y lo que estás impartiendo en los talleres, porque creo que eso da también mucho concreto o muestra en la manera más práctica cómo se puede usar el conocimiento sobre que estamos hablando, porque son también cosas muy abstractas que estamos hablando. Y también porque muchas veces nos decimos que no, yo tengo una situación en que no puedo cambiar. Otras personas no tienen niños, no tienen hipoteca,
tienen otro tipo de educación, tienen todo lo que yo no tengo. Por eso estoy en esta situación y no nos damos cuenta que la manera o que nosotros pensamos sobre nuestra situación también nos sitúa en esta situación. Y estoy refiriendo, no sé si no lo quieres compartir, no lo tienes que compartir, pero no es nada grave. Cuando me contabas que te sentías estresada cuando tenías que viajar a tus familiares, viajabas a tus familiares y tenías que volver conduciendo. Y eso te producía estrés. Y podrías decirte, mira, yo tengo que volver conduciendo, eso es mi situación y no puedo cambiar esta situación, entonces no puedo cambiar cómo me siento. Pero no fue así. No fue así. Qué fantástico, qué fantástico. Sí que lo voy a utilizar. Recojo el guante porque, claro, es práctico y es muy, muy entendible. Lo primero del todo es que las personas debemos de tener claro cuáles son nuestros estresores en la vida. Esto es fantástico, ya de entrada. Porque tenemos estresores fijos. No pasa nada. Pero cuando los visualizas, cuando escribes y los defines, cuando los abrazas, cuando no los niegas, te pasan muchas cosas. Hay un cambio de relación con ese estresor. Y lo más grande, puedes prepararte previamente al estresor. Esto me da pie a entonces explicar justo lo que te referías. Tengo una familia maravillosa en Girona y yo notaba en mí que cada vez que se decidía ir, las horas previas, la noche anterior y las horas previas, yo entraba en una dinámica de estrés sin sentido, porque yo allí me siento súper querida, veo a mis sobrinos que son maravillosos, que bueno, mira, me emociono porque los quiero muchísimo. Se arma una mesa familiar hermosa, ¿no? Mira, En definitiva, que quiero decir que yo decía, ¿pero qué tiene que ser, no? ¿Qué ocurre en mí? Pues eso es que yo, de alguna forma, pues cuando estoy allí, pues a lo mejor no soy yo, a lo mejor estoy cohibida, algo me tiene que ocurrir. Y es muy fácil equivocarte, ir por otros terros que no, porque pueden haber subestresores de estresores, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Con el paso del tiempo, intentando encontrarme mejor en los previos, hago un inciso. Cuando tú estás en pleno momento de estrés, con el estresor ahí delante y te sientes mal y no sabes muy bien, tú automáticamente culpabilizas al exterior. Esto es un melón también que nos daría para horas de charla. Culpabilizar a los demás de tu situación incómoda, esto lo hacemos con una facilidad, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasaba? Carla era pequeña, pues Carla era que se levantaba tarde, que no se había puesto la ropa indicada, mi marido que entonces decía de sacar a nuestro perrito, pero que ya era tarde, cualquier cosa me servía para montar, pero además, de verdad, en histeria. Con el tiempo y estos aprendizajes que son oro, pues me fui dando cuenta de que ya de entrada era mi estresor y lo fui detallando. Hasta darme cuenta que mi máximo estresor era que yo, cuando vamos a Girona, llevo yo el coche y Fernando, que es mi pareja, los estoy nombrando a los dos, me van a tirar de las orejas, seguro, vaya dos. Es un gran conductor, él es un gran conductor, sabe moverse en la carretera con facilidad, ¿no? Sabe perfectamente que ante el indicador no sé qué, si se va a la derecha pasa por Granollers porque entonces no pasa por no sé qué y entonces no paga peaje, o a lo mejor es que llega antes, no lo sé, es que no lo sé, pero él sabe todo eso y pretende que yo lo cumpla con esa misma forma. Y eso generó en mí, sin imaginarme que era eso, un mal rollo desde el inicio de decidir ir allí hasta regresar a mi casa y ver que no había pasado nada, que era increíble, pero de sentirme mal físicamente, de tener que medicarme.
Wow. de tener que medicarme, ¿no? Entonces, y repito, ¿no? Y lo que generaba en mi ambiente de malestar, íbamos enfadados en el coche a Girona, ¿no? Wow. No podía ser, si todos íbamos a encontrarnos con personas maravillosas y sentíamos mucha felicidad, ¿cómo estaba pasando eso? Pues descubrí que era tan simple como mi estresor fue que la ruta hacia la vuelta la tenía que dirigir yo y no podía permitir que porque otras personas tuviesen otra forma de hacer o de conocimientos de carreteras influyese a la hora de que lo que yo estaba haciendo estaba mal, porque aparentemente ir por otra carretera y hacer caravana, eso era hacerlo muy mal. Uh-huh. ¿Qué pasó aquí? Pues el diálogo. Cuando tú descubres, cuando tú desgranas, al final eso, haces un diálogo, pactas una serie de cosas y automáticamente te sientes súper liberada porque ese estresor desapareció. Que sirva este ejemplo público y que me da un poco de cosita, pero que sirva para darnos cuenta que es en las cosas más banales de nuestra vida que pasan, que los estresores no son grandes acciones o grandes reuniones en nuestro trabajo, no, en el día a día. Y tenemos que reconocerlos. Estresor puede ser para una mujer hacer la cena porque le combina que viene de hacer deporte y el niño no ha hecho los deberes. Pues al estresor se le coge aparte, te encierras, te pones tu incienso, te pones tu vela, te hueles tu aceite esencial, te coges de tu ambiente y lo escribes y lo desarrollas. Y al final se empieza a decir, no, pero si esto realmente no es, esto es, ay, fíjate dónde está, que resulta que es que bueno, pues a trabajarlo. Me encanta lo que dijiste también sobre escribir lo que te pasa. Se puede escribir o simplemente se puede hablar. Yo ahora, por ejemplo, me doy cuenta que mucho estrés me producía hablar con mi líder. Y última vez lo mencioné entre mis colegas del trabajo y les decía, pero no entiendo por qué me estoy estresando. Es líder, pero yo entiendo que es una persona igual como yo, tiene otra función, tiene otras responsabilidades, pero es una persona como yo. Y cuando empecé a hablar y profundizar este estresor, me di cuenta que lo que yo siento o que lo que yo pienso en este momento. Muy bien ese detalle. Y eso después influye cómo me siento y cómo reacciono. Es que esta persona me está analizando, ¿no? Y, entonces, no es una situación habitual que alguien con quien estamos hablando, pensamos, esta persona nos está analizando. Y eso me producía el estrés. Y saber eso después me dio herramienta para darme cuenta que tengo este pensamiento. Maravilloso. Puedo cambiar este pensamiento y eso Kasia. influye en mi bienestar. No va a influir que yo no hablo más con mi líder, ¿no? Pero entonces no va a influir la situación externa. Va a influir como yo habito esta situación externa. Maravilloso, Kasia, maravilloso. No puedo añadir nada ahí. Maravilloso. Es decir, eso es el crecimiento personal, Kasia. Esto es el crecimiento personal. Se define muy bien en las redes y grandes gurús y psicólogos y lo hablan muy extendidamente, pero al final, para mí el crecimiento personal es eso, es decir, es saber qué me pasa, por qué me pasa y es darte cuenta cómo reactivar o cómo mejorar ciertas acciones. ¿Para qué? Para tu propio bienestar. A partir de ahí, todo lo que salpica a los demás es maravilloso, pero fundamentalmente porque lo estás generando tú, desde ti. Yo soy muy pesada con autoconocimiento y doy dosieres con muchos ejercicios justo para eso, para que te enfrentes a una pregunta que sé que no te va a gustar y que la vas a tener que resolver. Y eso es fundamental. Tenemos que saber de nosotros y no sabemos de nosotros. No sabemos de nosotros, no. Y cuando ves que somos así de simples, porque al final lo que hemos explicado, fíjate qué simplicidad, es que sencillo es saber cómo funciona nuestro cerebro y qué podemos hacer para nosotros, estamos obligados a responsabilizarnos
de no echar pelotas fuera, de no culpabilizar desde el jefe hasta el universo. Y también a veces me sale de no culpabilizar a nosotros mismos, porque ahora me viene también en memoria que cuando explicabas los cerebros que tenemos, en el taller dijiste también que a este cerebro que es inconsciente, límbico, pertenecen las emociones. Entonces, por ejemplo, pertenece que empezamos a llorar. Y varias veces escuchamos hacia nosotros mismos, hasta niños, no llores. Horroroso. Horroroso. Y yo lo escuché muchas veces, escuché a los padres diciéndolo a niños. Horroroso. Y cuando tú me dijiste, es que eso no depende de nosotros. Puedes intentar racionalizar a una persona por qué no debería llorar, pero eso no depende de esta persona. Y quiero Bravo, reiterarlo, enfatizarlo por y supuesto. repetirlo en este... Además, la angustia a que sometes a una persona atrapada por una emoción que la convences de que la está pasando porque ella ha decidido. Es decir, esta angustia de lo estoy pasando mal, pero es que encima lo estoy pasando mal porque yo deseo pasarlo mal, ¿no? Porque yo podría cambiar el chip. No, tú puedes cambiar lo que te ha generado esa emoción, que es el pensamiento frente a lo que te ha pasado. Pero una vez estás en esa emoción, solo debes de respetarte, transitarla y no hacerla duradera, porque eso sí que es una posibilidad y algo que, ¿no? Es decir, pues me enfadé, he estado 4 días enfadada. 4 días no has tenido esa emoción. La emoción duró 60 segundos. Entre 60 y 140 me parece que dicen que dura. El mantenerla ha sido tu voluntad. ¿Y cómo la has mantenido? Con pensamientos atroces frente a lo que pasó, justificándote que pasaste por la emoción de la rabia o de la tristeza y luego te has mantenido cabreada 4 días. Claro, y aquí, por ejemplo, llegamos a la pregunta, ¿cómo podemos usar la emoción negativa para nuestro autoconocimiento? Una pregunta preciosa, Casia. Mira, para nuestro cerebro es más importante sobrevivir que sentir. Y lo es más aún sentir que razonar. Cuidado. ¿Qué quiere decir? Que es imprescindible que las personas comuniquemos la emoción. De hecho, tendría que ser obligado que cuando yo voy a hablar con una persona de alguna temática que ha ocurrido, pueda expresar qué sentí antes de hablar del conflicto o de la situación a negociar. Qué bueno. Esto es importantísimo. Otra cosa que viene de la educación tan austera, yo soy mayor que tú y de verdad que la puedo definir así porque así lo fue, tanto de la educación en colegios como de las casas, que lo hicieron con todo el amor y con las herramientas que sabían, pero ellos también venían tremendamente educados muy duramente. Entonces, a la emoción se le puso la etiqueta de sensibilidad, o se le puso la etiqueta de flojo, o se le puso una etiqueta de no tienes sangre, y esto las invalidó. Y entonces las personas hablamos de decir, oye, que has aparcado otra vez mal el coche, no lo puedo coger, y no nos invita a decir, cuando aparcas mal el coche, yo vengo tarde, me siento súper estresada, porque resulta que entonces esa maniobra, es decir, lo podemos ligar perfectamente. La emoción te da pie, explicar lo que sientes te da pie de una forma súper sencilla a lo que pretendes hablar y solucionar. ¿Qué pasa? Que como no estamos habituados, pues hay mucha represión. Y aquí seguramente que también habrán patologías que tienen que ser tratadas con el especialista, por supuesto, psicología, psiquiatría, porque hay realmente personas enfermas en cuanto al concepto de sentir y expresar. Esto es un apartado que no. Pero a las que aparentemente no nos pasa nada, debemos de poder cultivar
la expresión de la emoción para ir después a lo que ocurre, ¿no? Es muy diferente decir qué fuerte tienes la televisión a poder hablar con esa persona y decirle, soy muy sensible ante los sonidos y cuando lo escucho tan fuerte, enseguida me colapso y no puedo ni leer. ¿Podrías bajar la... Pues eso lo que estás diciendo es justamente la comunicación no violenta. Estás escribiendo la situación, estás describiendo cómo te sientes. Eso es. Y estás pidiendo algo en concreto. Eso es. En vez de decir... En vez de decir que tú y yo sabemos perfectamente a qué nos referimos. Pues eso. Eso. Entonces, mira, no hagamos demasiado normal ni común todas estas acciones que sabemos que no son correctas. Intentémoslo. Es nuestro deber para nuestro micromundo y el exterior. Y al final es el tema que vuelve porque ya escuchamos en podcast sobre este tema. ¿Tú querías? Sí, además, como la emoción no debemos reprimirla. Expresándola ya haces un gran ejercicio. Reprimirla no tiene sentido, es muy contaminante para la persona reprimir una emoción. Y considerar que con lo hablado, sin expresar la emoción, ha sido suficiente. El otro que te escucha puede pensar de ti 1000 cosas. Está chalada, qué mal día tiene, qué gritona, ¿sabes? Y no se ha enterado de la misa a la mitad porque no has dado esa información. Con lo cual, primero es expresarla y después es transitarla con normalidad. Porque además, aquí en este maravilloso lugar, tuvisteis al Miquel Ustrell y Iván Crespo, que dijeron unas frases maravillosas frente a esto que yo quisiera repetirlas como homenaje a ellos. El Miguel dice, sentir el malestar de una emoción es imprescindible. Él va más allá todavía. Y con sus estudios y su sabiduría, interpreta que además es imprescindible. La mala también. Y el Iván nos dice, tenemos que darnos permiso para sentir emociones de baja vibración. No puedo añadir nada más. Sí, eso aporta muchísimo a nuestro conocimiento y después la manera como lideramos con las situaciones que nos están pasando. Y que expresar la emoción no significa gritar. Puede ser gritando. Gritar es acción. Claro, es acción. Entonces, expresar la emoción es nombrarla. Claro. Y para nombrarla, tenemos que parar y tenemos que saber cuál es la emoción. Y muchas veces van a haber muchas emociones. Bravo. Y una debajo de otra. Y a nosotros nos interesa, sí, tengo ira. Pero vamos a ir más profundo. Me das pie para decirte que también hay una gran dificultad para identificar qué es lo que siento. Sabemos de alegría, tristeza, rabia, y cuando ves la rueda de las emociones, que es absolutamente enorme, cómo están las primarias y dónde después de las primarias pasan a extenderse, a transformarse incluso en un grado determinado, una emoción tóxica, que a lo mejor venía de la alegría, ¿eh? Cuidado, no estamos hablando de las aparentemente incómodas, porque no hay malas, todas son grandes avisadores para nosotros y hay que amarlas, pero sí que son desagradables de transitar, ¿no? Pues una buena puede transformarse en una tóxica. Entonces, y yo invito también muy humildemente desde aquí a imprimirnos esa rueda de las emociones y a identificarnos cuando hagamos esos ejercicios escritos de qué me pasa, ¿no? ¿Qué le pasa a este? Si he analizado el pensamiento y le quito esos adornos o no, esa extensión no veraz, ¿no? Y ya he desarrollado mi pensamiento más limpio y a partir de ahí genero y soy consciente de lo que siento, yo invito a que cojas la rueda de las emociones e interpretes en qué estado estás. Mira, vamos a colgar debajo del podcast el enlace para la rueda para que podáis hacer este ejercicio. Maravilloso. Y volviendo a los pensamientos recurrentes, porque es algo que nos pasa mucho
y que no sabemos muchas veces qué hacer con eso. E intentamos justamente hacer lo mismo con las emociones, es decir, reprimirlo. Y así no funciona. ¿Qué podemos hacer? Con los pensamientos recurrentes todavía somos más atrevidos. Con las emociones no las decimos, pero con el pensamiento recurrente lo disimulamos, incluso lo verbalizamos contrario a lo que estás pensando para quedar bien. Wow. Flipa. Wow. Y esto lo hacemos así, constantemente. Es mucho más brutal lo que hacemos. Wow. El pensamiento recurrente incómodo es probable que no lo llegue a verbalizar en mi vida. Entonces, bueno, está bien saber que forma parte de mí, que se ha creado ese pensamiento por vínculos, por acciones de mi pasado, por situaciones vividas, que no pasa nada, que afortunadamente he vivido situaciones esas situaciones ligadas seguramente a comportamientos de personas, seguramente, claro, porque ¿no? Somos seres que necesitamos vivir en comunidad, por lo tanto, entre nosotros es posible que también nos hagamos algo de daño. Y la única solución es considerar que es tuyo, pero que no es veraz. Es decir, que quizás esté precisamente contaminado, como el concepto de contaminar más sencillo, ¿no? Es decir, está salpicado por situaciones vividas, ¿no? Pero claro, en el presente estás en otro. Ese pensamiento en el presente no tiene ningún valor. Déjalo. Sí, es probable que ese pensamiento incluso fuese súper racional. Te atropella un coche, ¿sabes? Y cuando pasas la carretera, ¿no? Pero eso no tiene que condicionarte las siguientes veces que pases por la carretera. Y tienes que ser suficientemente inteligente y capaz de modificarlo, de darle su lugar en tu cuerpo y no hacerlo automático. Es decir, no pensarlo reiteradamente. Para que se vaya a esa ruta neuronal, a ese caminito del rebaño de ovejas donde volvieron a nacer las hierbecitas, ¿no? Pues un poco lo mismo. Ese pensamiento recurrente lo tenemos que deshacer. Y la única forma es no pensarlo. Y si lo piensas, porque al principio es inevitable, piénsalo habiéndole quitado determinadas deformaciones que tenía. Porque si escribes ese pensamiento es atroz. Yo he escrito pensamientos de estos que tenemos todos, enormes, tóxicos, malos, donde es que serías incapaz de enseñárselo a otra persona, decirle, esto es lo que estoy pensando de esta reunión. Pero estás chalada. ¿Sabes? Pero estás chalada. Y automáticamente alguien te diría, eso no lo pienso yo. ¿Sabes? Que esto también nos ayudamos muy poco. ¿Sabes? Pues no. Pues son pensamientos, porque yo un día estuve con un jefe y me pasó no sé qué, no sé cuánto, y ahora pienso esto. Y, ¿sabes? Entonces hay que quitarle, deshojarlo un poco, dejarlo menos influenciado, decirle gracias por avisarme que cuando estoy con un jefe, en el caso hipotético que me he inventado yo aquí en la historia, me puede pasar lo que me pasó y lo que sentí tal y cual, pero posiblemente ahora no. Y dejarlo que pase. Mira, cuando voy a darte también, es mi segunda aportación de algo personal que me da un poco de apuro, pero cuando yo medito, yo me imagino mi parte frontal como una estación de tren. Y los pensamientos que vienen recurrentes que yo no decido, porque tengo muy claro el pensamiento, esta es la primera tarea, claro, saber que es un pensamiento recurrente y que no, y es muy fácil, tú cierras los ojos y si de repente estás pensando que tienes que cocinar mañana arroz, estás en un pensamiento recurrente que no has decidido pensar, tú no pretendías saber que vas a cocinar mañana, te ha venido, ¿de acuerdo? Bien, pues yo lo hago como una estación de tren, entonces el pensamiento automático lo dejo pasar y lo llevo a una vía muerta. Y no le digo no te quiero, no, te quiero, pero ahora no te voy a pensar, ahora no voy a trabajar contigo, trabajaré después. Seguramente me vendrás bien volverte a pensar para hacer el menú de mañana, pero ahora no es el momento, pasa. Y me pongo otra vez en el presente, en la vía del tren principal, el mío. ¿Viene otro por aquí detrás? Pues me invento que va por la vía de detrás del mío y le digo, pasa. Esta es mi fórmula
que yo utilizo en la meditación para contener los pensamientos automáticos que según tu ritmo de vida aumentan la velocidad. Hay a veces que no tengo yo vías muertas para meter tanto pensamiento. No tengo yo vía muerta. Esa quiero decir, no, de dejar de meditar porque no puedo, no. Y hay otras veces donde es muy dulce comprobar que has aparcado 3, 4 pensamientos que además ya quieres trabajar luego, pero ahora no, ¿sabes? Bonito, es mi fórmula. Vale. Bueno, yo recuerdo que el taller, tú nos diste, no sé, 7 pasos, eran bastantes pasos para parar un pensamiento recurrente. Pues, por ejemplo, estoy trabajando con el pensamiento que tuve una charla en el trabajo y mi cabeza empieza a trabajar cómo podría tener esta charla mejor o más aprovecharme de esta charla. Y me vienen ideas. Y este pensamiento recurrente es maravilloso. Vamos a decir es maravilloso. Es que, claro, estamos... vamos a decir, es claro, un ejemplo que también me pasa. Y creo que no solo a mí. No. Que estamos teniendo en nuestras cabezas justamente discusiones que ya pasaron, pero nuestro cerebro las quiere mejorar. Y eso se puede volver en un pensamiento recurrente. Y entonces lo trabajamos aquí. Me invitas a la pregunta. Bien, sí que es verdad que realmente nosotros estamos hablando de todo lo que nos incomode, todo lo que no nos aporta bienestar, pero todas esas funcionalidades que he explicado en positivo son grandes aportes de acciones maravillosas. Es decir, estar rumiando como yo desde las 6 de la mañana, no sé si con cambio de reloj o no, podría ser las 5, lo mismo, no lo sé, rumiando que no me descuidase de dejar nada importante, era mi sistema de alarma que tenía todo el derecho del mundo de quejarse frente a que me iba a expresar en público y quería ser lo más veraz. Y entonces, perfecto. Entonces eso es totalmente normal y qué bueno que lo tengamos, bueno lo que tengamos. Vale. Ahora bien, si yo interpreto que no he contestado bien alguna cosa, que espero que no, pero seguramente alguna cosa soy muy exigente, alguna cosa digo, ay, aquí, pues claro, si yo a partir de mañana me machaco y me invalido para no hacer ningún otro presentación en público, ni taller, porque madre mía, ¿qué van a pensar de mí? Porque ¿ves? Si es que tenías que haber estudiado 3 carreras. ¿Tú quién eres para hacer esto? Claro, es horrible y se pasa fatal. Pero esto es nuestro ser, esta es nuestra autoidentidad y solo debemos de darle el espacio y jugar a nuestro beneficio. ¿Que esto me aporta inquietud para todavía ser mejor o mejorar la posición o redactar lo que voy a decir? Porque aunque yo creo que lo sepa, si lo redacto voy a ir con más seguridad o me traigo mi chuletita por si acaso me quedo en blanco, pues bienvenido. Ahora bien, si yo noto que eso se convierte en una situación que va a ser limitante y voy a sentirme fatal cuando me vea, pero mira lo que dije, pero tú quién te crees, y todo, pues aquí es donde yo tengo que ponerme delante y decir, no, un momento, esto es mi mecanismo de defensa y lo voy a parar automáticamente, no voy a permitir que una cosa tan hermosa, por algo que haya comentado o no haya sido exactamente como yo creí, me dejé sin beneficiarme de todo lo demás. Es que es nuestra labor constante. Hay mucho trabajo. Nadie dijo que era fácil, pero se puede. Esto lo dicen los grandes expertos de la neurociencia fundamentalmente, ¿no? Y el mindfulness lo que te da son herramientas, algunas tan divertidas, y esta la expliqué también en el taller, que es, yo tengo aquí 2 pulseritas, son ambas 2 muy especiales, pero una de ellas me es un avisador. Es decir, esto se le llama anclaje en mindfulness, tener un avisador para que tu parar, ¿no?
¿no? Que decíamos, ¿no? Este secuestro emocional, ¿no? Que tengas la convicción que por aquí no puedes ir, que no, ¿no? Y que te es mucho más fácil cuando físicamente notas un pellizco, un tirón de orejas, esto, el cerebro lo para inmediatamente, porque esto no se lo espera. Entonces esto es un anclaje súper poderoso. Esto lo puedes hacer frente al aviso de que tienes que reaccionar y frenar, o lo puedes hacer a favor. Es decir, yo puedo generar un pensamiento amable y llevarme con mi pensamiento a un lugar maravilloso donde sentí una emoción particular de bienestar y anclarla en ese momento con un olor, un aceite esencial que solamente utilizaré en ese pensamiento, en esa emoción, ¿no? Pues te aseguro que cuando lo has utilizado muchas veces, sentir ese olor te llevará a ese bienestar. Esta es nuestra magia. Claro, bueno, eso creo que nos pasa muchas veces sin querer, que sentimos un olor que nos acerca a nuestra niñez, es por o eso, a nuestros eso padres. Es justamente eso. Es y de justamente nos sentimos, eso. Qué bueno era, qué rico era, qué seguro me sentía. Pues esto es lo que estás pero vamos a utilizarlo. haciendo. Esto ocurrió de forma automática y no te diste cuenta, pues ahora vamos a cogerlo como herramienta superpoderosa para nosotros y vamos a realizarlo de forma expresa, consciente, en según qué actos de mi vida. Exactamente. Entonces creo que todo lo que hemos hablado aquí apunta a que tenemos mucho poder dentro de nosotros. A pesar de las situaciones de la vida, situaciones externas por las que estamos pasando, todo lo que hemos hablado nos puede empoderar si lo agarramos y empezamos solamente por la curiosidad, utilizar, ver, solo dar una chance. Me encanta, me encanta, me encanta. Es decir, sí. Y Pertu, si tendrías que dirigir una película sobre tu vida, wow. ¿A qué género pertenecería y qué título tendría? Wow, es tremendo, esa pregunta es tremenda. Es tremenda. Yo creo que tendría trazas cómicas. Seguro. Porque las situaciones que han sido drama o han sido muy difíciles en mi vida, vistas en la perspectiva del tiempo, me han hecho sonreír. Wow. Sí, porque le he quitado esa importancia del calentón, ¿no? Del momento. Y si realmente esas cosas le quitas esos sustos, claro, aquí evidentemente no se me ha ido la olla, no hablamos de muertes, hablamos de situaciones incluso laborales muy, muy desagradables, ¿no? Y que te des cuenta de una traición, ¿no? Laboral, por ejemplo, ¿no? Que esto es un proceso súper duro, ¿no? Pues en el momento era una película de drama, de cajas de Kleenex y no te puedes imaginar. Vamos, porque yo cuando travieso la emoción soy muy intensa. Mucho, pero a vista, ¿no? Ya pues con mi edad, pues que ya me da una cierta serenidad donde yo ya puedo ver, ¿no? Y a mí me da risa porque he sido también muy payasa, se me ha ido la olla en algunos momentos y soy consciente que yo no lo sabía y digo, mírala, ella que... Y yo le voy a dar aquí trazas de cómicas. Qué porque bueno. seguro. Y el título. Y el título tendría que ser algún título ligado a la resistencia. ¿Sabes? Sí, me gustaría mucho que fuese resiliencia, ¿no? Que fuese, no sé exactamente cómo, pero tendría que ser una definición así, ¿no? De resistencia, no identificada como mujer fuerte, pero sí en el trayecto de su vida haber tenido esa capacidad de resiliencia, de acomodarme. Yo creo que sí, yo creo que sería un poco un título
algo así. Vale. Y no sé, Petru. Sé lo que me vas a preguntar. Si has preparado algún chiste. El chiste, que soy malísimo. Que nos cuesta. Uy, lo que nos cuesta decir un chiste. Muchísimas veces, fíjate. ¿no? ¿Y por qué? Vamos a romperlo. ¿Ves? Pues mira, me encanta que rompáis aquí la lanza a favor de la sonrisa última. Pues a mí me gustan mucho esos chistes cortos de Jaimito, que me parecen geniales. A mí Jaimito, Mafalda, todos estos siempre me han aportado mucha frescura porque son increíbles. Y te quedas ahí diciendo, ¡hola!, ¿no? Entonces, Jaimito viene de hacer un partido de fútbol y dice de su padre, papá, ha sido el mejor partido de mi vida. He metido 3 goles. Dice, ¡oh, Jaimito, pero qué maravilla! Dice, ¿cuánto habéis quedado? Dice, 2-1. Muy bueno. No, es genial. Es que no decía mentiras. Me parece una genialidad. Eso es disfrutar. Eso es disfrutar del proceso. Nadie le habló de diferentes porterías. Él pues metería alguno equivocadamente en la portería que no correspondía, pero metió 3 goles, ¿sí o no? Jaimito, bueno. Es genial. Qué bueno. Muchas gracias, Pertu. Entonces vamos a disfrutar este proceso en que estamos. Gracias. Yo creo que está muy bien también mostrar que las personas que dan talleres están encarnando y están trabajando unos mismos que yo, que estoy preguntando por eso, estoy preguntando porque me interesa, porque yo estoy trabajando y estos procesos son súper bonitos. Mucho. Y toda mi pasión sería, pues eso, llegar a más personas, ¿no? Muchísimas gracias. No tengo palabras suficientes. Gracias. Un abracito al final. Gracias. Por favor.